Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a conversar un poquito sobre teoría económica y vamos a tratar de analizar si el socialismo como tal debió implementarse o no en una economía como la boliviana. Un modelo como el socialismo que plantea la redistribución de la riqueza, que plantea justicia social, como dicen los defensores del movimiento al socialismo, y vamos a analizar un modelo que no es capitalista, un modelo que no promulga el liberalismo, sino que es un modelo desarrollado hace muchos años atrás, es una teoría desarrollada hace muchos años atrás y que es propuesta por el padre del socialismo científico, que es Karl Marx. Bajo el entendido de esta teoría, en sus dos libros, como El Capital, por ejemplo, él propugna que hay una sucesión de eventos en una economía que van llevándola hacia el socialismo y que el desarrollo pleno del capitalismo como tal es una etapa previa al socialismo y no una alternativa o no una etapa posterior. Es por eso que en el video de hoy vamos a tratar de concluir, y no quiero que me escuches a mí, quiero que tomes tus propias conclusiones. Vamos a ver si el capitalismo es más apropiado para la economía boliviana que el socialismo y por qué el socialismo jamás debió implementarse en una economía como la boliviana. Nos llama la atención algunas conceptualizaciones de analistas como, por ejemplo, Javier Flores, que es defensor del socialismo, donde dice que la economía o el modelo socialista en la economía boliviana tiene mucho oxígeno, pero no tiene recursos, ¿no? Conceptos como los del presidente Arce, ¿no? que habla de que hay que el 2025 redistribuir excedentes. ¿Cuáles excedentes? Si estamos hablando de una economía deficitaria. En fin, algunos aspectos y conceptos que se van cayendo por sí mismos. Se van cayendo a través de la teoría económica como tal. Una teoría económica que tiene su razón de ser y que en este caso lo que trata de mostrarnos es cómo el socialismo tiene que aparecer en algún momento en una economía, pero por un desgaste de un modelo previo. En realidad, el socialismo en nuestro país es inviable porque nunca hemos logrado desarrollar el capitalismo como tal. Para ser más precisos, cuando Bolivia descubre sus yacimientos de gas, el fenómeno o el modelo que debió haber sido implementado es el desarrollo pleno del capitalismo. Que ese descubrimiento de recursos naturales nos lleve al desarrollo de tecnología, al desarrollo de innovación, a la gestión de empresas privadas poderosas que generen mercados en el exterior y a raíz de todos estos procesos generar riqueza como país. Es precisamente este paso el que debió haber tomado Bolivia para después sí pensar en el socialismo de Karl Marx, de redistribución de ingresos, generación de un Estado fuerte, que a través de los impuestos se generen condiciones para toda la sociedad, pero vamos a ir viendo que el socialismo como tal requiere algunos pasos previos para llevarse a cabo. Por ejemplo, en los libros que desarrolla Karl Marx, como es El Capital y la crítica a la economía política, él dice que hay etapas previas para el desarrollo del socialismo. Primero es el feudalismo como tal, ¿sí? De hace muchos años atrás. Luego viene el desarrollo pleno del capitalismo. Y es el agotamiento de los conceptos capitalistas el que va a llevar recién al socialismo y posteriormente al comunismo. En este caso, el capitalismo, para pasar a la etapa siguiente, que es el socialismo, debió haber desarrollado antes, por ejemplo, una gran cantidad de tecnología. Debió haber desarrollado una acumulación de capital. Debió haber desarrollado un proletariado que sea capacitado industrialmente, que sea capaz de sostener a la economía en el momento de una transición hacia el socialismo. Nada de estas cosas ha ocurrido en nuestro país. Para citar a Karl Marx, ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que puede contener y nunca aparecen relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la vieja sociedad. Este es el prólogo de uno de los libros de Karl Marx. Karl Marx, el padre del socialismo. Si él lo dice, entonces, bueno, digamos que los seguidores del socialismo no tendrían por qué discutir estas premisas. ¿Y qué condiciones hay para que el socialismo se lleve a cabo de una manera exitosa? Primero, que a través de tecnología, a través del desarrollo empresarial, a través de una empresa privada fuerte y generadora de mercados, el aparato productivo sea capaz
de producir bienes y servicios que sean suficientes para toda la economía en cuestión. Es decir, no se puede pasar al socialismo si el país no produce absolutamente todo lo que el país necesita. Cuando esto no ocurre, no es momento del salto al socialismo. 2. Que exista acumulación de riqueza. Sin riqueza existente es imposible pasar al socialismo, porque es imposible generar bien social a partir del dinero que no se tiene. Cuando no se tiene el dinero hay que prestarse, que es lo que está haciendo en este caso el país, y genera una economía más deprimida y una crisis más profunda. Tercero, no se puede sostener una economía socialista en base solamente a la extracción de recursos naturales. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente con Bolivia? Bolivia ha tratado de sostener su modelo socialista solo a partir del gas. Y esta es una condición que se establece en estos libros de Karl Marx para poder pasar al socialismo. Es decir, no puedes sostenerlo con recursos naturales porque se acaban. Tienes que sostenerlo con industria, tienes que sostenerlo con otro tipo de economía que genere excedentes. Esos excedentes que dice Arce Catacora que quiere redistribuir. Cuarto, tiene que tener un mercado de consumo desarrollado. No solo que el país debe producir todos los bienes y servicios que el país necesita, sino que el país debe ser capaz de consumirlos. Es precisamente cuando se llega a esta contradicción, cuando hay una diferencia muy abismal entre los más ricos y los más pobres, que esto debilita el consumo del país, donde recién es el momento de pasar al socialismo. Es decir, saben que ya estamos produciendo 1000 unidades, pero no hay quien las compre. Entonces hay que empezar a ponerle más impuestos al que gana más, para que el pobre, para que la gente que gana menos tenga dinero para seguir consumiendo. Ese es el fundamento del socialismo, ¿sí? No es el tema de los bonos, no es el tema de justicia social, no, es un tema económico, es un tema de consumo. Cuando hay gente que es demasiado rica y otra que es demasiado pobre, hay que distribuir esos ingresos para que el pobre pueda seguir consumiendo y el país pueda seguir, en este caso, vendiendo lo que produce. Pero si ni producimos nada, nos dedicamos a importar, ni siquiera producimos lo que consumimos, entonces, ¿qué riqueza se ha generado? ¿Qué es lo que hay que distribuir? Entonces, es importante entender precisamente estas cuestiones de teoría económica, repito, planteadas por un defensor del socialismo, que nos dice que el socialismo en Bolivia es inviable, ¿sí? Otra de las condiciones para pasar en este caso, de un capitalismo desarrollado al socialismo es tener un sistema financiero desarrollado en su plenitud y tan eficiente que sea capaz de solventar todas las necesidades que se tienen de crecimiento, ¿sí? En este caso, tampoco hemos llegado a ese momento. Y los defensores del socialismo en nuestro país nos hablan de Rusia, nos hablan de la China, esas panaceas que tienen los socialistas para poder defender sus criterios. Pero hay que hablar de lo que fue Rusia en el momento del socialismo pleno o el momento de que implementa el socialismo. Rusia lo implementa cuando no estaba listo, lo implementa en 1917. En ese momento Rusia era prácticamente agrario, no tenía industria desarrollada y simplemente decide implementar un sistema socialista cuando su economía no estaba lista. ¿Cómo sostiene en este caso ni siquiera Rusia, sino la Unión Soviética? ¿Cómo mantiene este sistema socialista? Genera la industria armamentista, le da paso a la Guerra Fría, y es la industria de las armas la que logra sostener esta economía socialista. Pero aún seguimos hablando de industria, de tal manera que este sistema soviético se va sosteniendo hasta el momento que ya no puede más y bueno, tiene que abrirse al mundo y tiene que volverse un país más capitalista que socialista, ¿sí? Hay que aclarar las cosas. Hoy Rusia, ya no la Unión Soviética, desaparecida hace mucho tiempo, hoy Rusia es más capitalista que socialista. De tal manera que cuando hablamos del socialismo que ha sido aplicado a Bolivia, no ha sido jamás un socialismo productivo. Ha sido un socialismo más extractivista, dedicándose a redistribuir ingresos por efecto de las exportaciones de recursos naturales y jamás orientado al desarrollo de riqueza como tal. Durante el auge del gas, en el 2006 al 2014, el socialismo boliviano funciona porque tenía dinero. ¿Sí? El socialismo no funciona si no tiene dinero. ¿Qué vas a redistribuir si no tienes dinero? El tema es que se ha redistribuido un dinero que debió haber servido para fortalecer la industria en el país, para fortalecer generación de riqueza adicional
a la de los recursos naturales, y esto no se ha hecho jamás. Se han implementado programas sociales, se han implementado subsidios en base simplemente a la renta petrolera, en base a nada más. Y cuando obviamente los precios del gas bajan, el modelo comienza a presentar déficit fiscal, todo lo que hemos descrito, deuda para financiarlo, disminución de las reservas internacionales, todos los problemas que nos terminan llevando al problema de fondo, al problema que afecta al bolsillo del boliviano: inflación. De esta manera es evidente cómo no solo la realidad, sino que la misma teoría económica nos dicen que socialismo en Bolivia hoy inviable. Estas conclusiones se sostienen a partir de que no hay una base industrial fuerte en Bolivia. Es uno de los países, si no el país más informal del mundo. Esta informalidad no genera valor agregado porque está fundamentada básicamente en el comercio. No tiene industrias, no tiene diversificación de su economía, de tal manera que es imposible que un esquema socialista se mantenga en esta realidad. Bolivia necesita un cambio urgente. Y si obviamente en este video les estoy demostrando que el socialismo es inviable bajo la mentalidad socialista, imagínense bajo la mentalidad liberal. Sin un capitalismo desarrollado, el socialismo no tiene base económica posible. La única solución viable es la transición hacia un modelo liberal, basado en la inversión privada, basado en la industrialización, basada en un crecimiento económico real. Bolivia necesita generar riqueza y la forma de hacerlo es darle el paso a la empresa privada. Por tanto, lo que hemos visto en el anterior video, privatización, y para aclararlo a quienes nos han escrito al canal, y les agradezco muchísimo porque nos van dando precisamente estas ideas. Alguien decía, ¿y por qué este modelo no puede funcionar? Bueno, les estoy explicando por qué el socialismo es inviable en Bolivia y por qué hay que dar paso a la privatización y por qué la empresa privada es tan importante y la inversión extranjera es tan importante en nuestro país, para generar riqueza que algún día esperamos pueda redistribuirse entre todos los bolivianos. Pero si no la tenemos hoy, ¿qué vamos a redistribuir? Vamos a redistribuir simplemente la pobreza que tenemos. Espero que el video te haya servido, que te haya gustado, que te haya aportado algunos criterios. Si es así, por favor, dame una mano, suscríbete al canal. Tengo en las estadísticas del canal una gran cantidad de personas que lo miran, pero que no están suscritas. Por tanto, no te cuesta nada, suscríbete al canal, dame un like al video y sigamos conversando. Te pido que sigas escribiendo al canal porque realmente tus comentarios son importantes. Nos vemos en el siguiente video.